Saludos cordiales. En esta oportunidad el grupo número 7 va a presentar y va a pasar a exponer lo que son las excepciones que se encuentran abarcadas en nuestro Código Procesal Civil, que como bien sabemos son 13 secciones que ejecuta el demandado. Primeramente hay que entender bien lo que es una sección. Una excepción es un mecanismo de defensa que ejecuta el demandado frente al demandante. ¿Y por qué lo hace? Él lo hace porque no se cumple con unos ciertos presupuestos procesales o cuando hay una condición de acción. Ahora bien, primeramente tenemos lo que es la excepción por incompetencia. Esto se da por los vicios que se da de competencia ante el juez. Es decir, cuando se interpone una demanda, pues el que ejecuta esta demanda requiere ir a un órgano jurisdiccional. Pero ahí no se entiende el asunto litigioso que se quiere dar, que como bien sabemos tenemos lo que son las competencias por cuantía, por territorio o por función o cargo. Un ejemplo de ello podría ser cuando María interpone una demanda de pensión de alimentos ante José, que como bien sabemos en su petitorio hace un pedido concreto acerca de que José le estaba dando una pensión de alimentos de 300 soles y que como no sabemos, pues José le dejaba de depositar y todo ello, ¿no? Pero María adjunta en sus anexos y en sus medios probatorios que José le estaba depositando una suma de dinero de 600 soles. Entonces, acá el juez no hace una corrección por parte de ello, ¿no? Lo hace pasar, ya que María le ha depositado al juez para que pueda estar a su favor y para que le pueda hacer ganar la primera instancia. Entonces, como bien acá vemos que hay un vicio de competencia ante el juez, que como bien sabemos es por cuantía. Como segunda excepción muy importante, abarcamos lo que es la excepción por incapacidad del representante o del demandante. Esto quiere decir que esto se da cuando se opone a las personas incapaces, ya sea de un guardador, de un autorizado o de una persona quien va a representar a otra. Esto se da mucho antes cuando se interpone la demanda, ya que se tiene que verificar y poder entender que la otra persona, quien va a representar a otro o el demandante, pues debe tener toda la capacidad y tener todas esas facultades en las cuales pueda interponer una demanda o ejecutar una demanda, ¿no? Y todo el proceso que se da en esta. Un ejemplo de esto puede ser cuando Joel, que se encuentra trabajando en provincia, pues siempre se encuentra trabajando, nunca tiene tiempo, trabaja las 24 horas del día y de lunes a domingo. Entonces él requiere ir a su hermana María, en lo cual ella tiene 13 años de edad, es una persona menor. Él requiere ir a ella para poder que le pueda representar, ¿no? Pero en este caso él realiza ciertos documentos falsos para que María pueda interponer dicha demanda. Entonces, como bien acá vemos, hay una incapacidad de parte de María, ya que no tiene la capacidad suficiente, ya que es una menor de edad y para representar no está en todas las condiciones para poder hacerlo. Como tercer punto importante tenemos lo que es la excepción por representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. Pues esto se da cuando hay una base de representación defectuosa o insuficiente, y como primer punto lo que es defectuosa podemos comprender que es cuando en el documento en el cual se hace constar las facultades de representación viene de provistos de los requisitos legales, ¿no? Como bien sabemos, los fondos procesales para su constitución. Y por otro lado, con lo que es el segundo punto de la representación insuficiente, pues se da cuando no tiene el alcance para poder ser utilizado en el proceso. Entonces, un ejemplo de ello podría ser cuando Joel, que inicia una demanda de desalojo, pues
En el documento previo, ¿no?, en la demanda, no se adjunta la firma de él ni de su abogado. Entonces, como bien, acá vemos que faltan los requisitos de fondo procesal, ¿no? No se cumple con los anexos y los requisitos de la demanda que se requiere para poder interponer una demanda. Bien, ahora les voy a explicar sobre la excepción de la ambigüedad o la oscuridad en el modo de proponer la demanda. La excepción por la imperfección legal en la forma de plantear la demanda tiene relación con la carencia de sinceridad o exactitud en la decisión de las dos partes o de la demanda. Las declaraciones o exactitudes jamás llegarán a dar por sentado la demanda o reconvención, como también se le conoce, puesto que éstas se dirigen contra sujetos diferentes de las citadas sin que se altere la pretensión de un modo importante. Un ejemplo de ello sería que hay oscuridad o ambigüedad cuando se ofrece pretensiones y estas no tienen relación con los hechos expuestos. Otra excepción más también es la excepción de la falta de agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué quiere decir ello? Que esta excepción no necesita de ninguna especificación. Su designación se señala según el contenido. Esta excepción es una excepción de ausencia de debilidad de la vía administrativa. Como es evidente, trata sobre la falta del actor al transitar por todo el recorrido que tiene el método administrativo antes de recurrir al órgano jurisdiccional. Es notable que estamos frente a una situación clarísima de carencia de interés para obrar. También en las excepciones encontramos la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. En este punto, la parte del demandado plantea esta excepción, incriminando que el demandante no es el titular de la petición que se está tratando o que en todo caso el demandante no es exclusivo que debe o es la persona que debe realizar esta demanda, sino que debería asistir en compañía de uno u otro sujeto o que no debe ser el demandado debido a que no posee ninguna obligación delante del demandante. O en todo caso que él no es el exclusivo que debe ser demandado, sino en conjunto con otra u otros sujetos. Un ejemplo de ello sería que si una persona demanda a otra por la entrega de un inmueble arrendado a él y también a un tercero, es decir, los arrendatarios serían dos personas y sin embargo se demanda solo a uno de ellos, en este caso estamos frente a la falta de legitimidad para obrar respecto a la parte demandada. También contamos con la excepción de litispendencia, el cual evita que el demandado esté sometido simultáneamente en dos procesos, siempre que en esto se discuta la misma pretensión, preservando en tal sentido la efectividad del primer proceso, que es válidamente instaurado. Yo estoy llevando un proceso abierto con la demandante. Sin embargo, me notifican otra demanda que cuenta con la misma pretensión del proceso actual que estoy llevando. Para que este nuevo proceso no se lleve a cabo, presento mi excepción de litispendencia. También contamos con la excepción de la cosa juzgada, el cual permite al demandado denunciar la falta de interés para obrar del demandante, el cual no existe, dado que este interés lo hizo valer en un anterior proceso, en donde este quedó totalmente agotado, al haberse expedido un pronunciamiento definitivo del fondo de la controversia. Por ejemplo, María decide reabrir un caso el cual ya ha sido archivado con la intención de cambiar algunos datos en la pretensión, los cuales claramente los está haciendo a su favor. Ahí es donde yo puedo presentar mi excepción de la cosa juzgada, manifestando que ya se había dado una sentencia con respecto a este proceso. También contamos con la excepción del desistimiento de la pretensión. Aquí el demandado manifiesta al juez que el demandante inició otro proceso, en el cual decidió definitivamente renunciar y continuar haciendo uso del órgano jurisdiccional contra el mismo demandado y sobre la misma pretensión. Por ejemplo, Carlos me demanda por ser posesionario precario. Sin embargo, por alguna razón, él decide renunciar a su pretensión y no continuar con el proceso. Tiempo después, él decide reabrir su proceso, queriendo demandarme por la misma pretensión a la cual él ya había renunciado. Es aquí donde yo presento mi excepción de desistimiento de la pretensión.
También encontramos la excepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción. El objeto de esta excepción es cancelar todo lo realizado y finalizar el proceso, el cual debe ser igual al proceso anterior negociado por las mismas u ambas partes, lo que permite que el primer proceso finalice de forma anticipada y determinista. Un ejemplo de esta excepción se da cuando una de las partes denuncia la existencia de un nuevo proceso, la cual tiene las mismas partes y pretensión con la finalidad de que la primera denuncia se concluya. Como 11ª excepción tenemos a la excepción de la caducidad. La caducidad constituye un medio de extinción de la pretensión procesal, no obstante que el Código Civil prevé que la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. La caducidad en sentido estricto viene a ser la pérdida del derecho a entablar una demanda o proseguir la demanda ya iniciada en virtud de no haberse propuesto la pretensión procesal dentro del plazo señalado por la ley. Por ejemplo, la acción de anulabilidad del testamento por defecto de forma caduca a los 2 años, o sea, contando desde la fecha en que el heredero toma conocimiento. Esto lo tenemos dispuesto en el artículo 812 del Código Civil. Es decir, se está refiriendo a la aspiración procesal de invalidar el testamento. Al haberse incorporado a la caducidad como excepción en el Código Procesal Civil, se le reconoce como un verdadero instituto procesal. La excepción puede ser declarada de oficio por el juez al calificar la demanda o el juez debe de tener o disponer lo que indica en el inciso 3 del artículo 427 que dispone que la improcedencia de la demanda cuando el juez advierta la caducidad del derecho. La excepción de prescripción extintiva. En este caso de prescripción extintiva, en el fondo el demandante alega la ausencia de interés para obrar, es decir, la necesidad de tutela jurídica en el demandante. El derecho le va a dar un plazo para satisfacer su pretensión. Vencido el plazo, desaparece el interés de satisfacer judicialmente su pretensión. Por ejemplo, un perito tiene 2 años para reclamar el pago de honorarios. Pasada la fecha, perderá su derecho para reclamar. La excepción de convenio arbitral. Esta excepción permite reparar el quiebre de un pacto existente entre las partes de una controversia, donde se obligan a resolver dicha controversia a través de un arbitraje. Por ejemplo, Cintia ha suscrito en un contrato una cláusula arbitral. La controversia aplicada de ese contrato debe someterse al arbitraje.